madre me dijo, ¿cuándo vas a empezar a hacer cosas normales? Eso fue lo más de lo así más suave. No había nada en Castellón y yo dije, bueno, pues ¿por qué no lo creo yo? ¿Por qué no empiezo? ¿Por qué no voy investigando, no? Entonces al principio a mí me impresionaba mucho hacerlo sola porque, bueno, pues ahí tenía 31 años y tampoco había emprendido nunca. Que nosotras no trabajamos con castigos ni recompensas. Bienvenidos a M de Mindset, un espacio para charlar con emprendedores, gente que tiene algo que contar y sobre todo tratar de entender qué les pasa por la cabeza. Aquí a nivel local tengo la suerte de, en mi entorno, un montón de emprendedores inconformistas y soñadores. Y hoy estoy con una persona que encaja con todos esos adjetivos. Es una persona de aquí, de la provincia de Castellón, que sin más ni menos trataba de buscar un colegio que encajara para sus hijos y estuvo dando vueltas por toda la Comunidad Valenciana hasta que encontró algunos. Pero no satisfecha del todo, dijo, ¿sabes qué? Voy a montar yo uno. Y hace 10 años nació Quatre Camins. Hoy tengo la suerte de charlar con Delfina Ferrer, la fundadora de Quatre Camins. Bienvenida, Delfina. Muchas gracias, Ernest. Y gracias por invitarme, por darme este espacio y darme este tiempo. 10 años ya, ¿no? O sea, ¿cómo ha pasado de rápido esta aventura? Sí, ha pasado muy rápido. La verdad es que 10 años pasan rápido. Que te quería hacer yo una propuesta para empezar, si te apetece. Bueno, nunca me había pasado, pero vamos, me encantan las sorpresas. Vale, pues vamos con la sorpresa. Nosotras en el cole, las reuniones, todas las charlas, siempre las empezamos tomándonos un tiempo para parar, ¿no? Porque en el día a día vamos con muchas prisas, vamos de un sitio a otro rápido. Y yo siempre digo que aterrizamos físicamente, pero nuestro espíritu sigue por ahí, ¿no? Entonces mi propuesta, si te apetece a ti y a todas las personas que nos están viendo, es que tomemos unos minutitos para parar, aterrizar en este espacio y hacer una transición que son tan importantes para las niñas, los niños y para las personas adultas. Me parece interesante porque además justo antes de llegar tú estabas en una reunión, o sea que me va a ir bien, me va a ir súper bien. Venga, ¿cómo sería? Pues bueno, empezamos con una postura que estemos cómodas, la espalda erguida, los dos pies en el suelo. Si te apetece puedes cerrar los ojos, llevando la atención a la respiración. Observamos. Y observo cómo es parar para mí. Tal vez es el primer momento del día en el que paro, en el que me atiendo. Y observo. Observo mis pensamientos, mis emociones, mis sensaciones corporales. Observar es no buscar el origen y no buscar qué hacer con esto que está apareciendo. Pensamientos, emociones y sensaciones corporales. Y cuando esté bien para ti, vamos abriendo los ojos, contactando con el afuera. Y si te apetece compartir una o dos palabras para ver cómo estás en este momento, pensamiento, emoción, sensación. Pues estoy feliz de tenerte aquí. Yo estoy contenta, ilusionada y divertida. ¿Y tú cómo estás? Déjanoslo en comentarios. Bueno, la verdad me parece curioso empezar un podcast haciendo esta bajada de pulsaciones, que te reconozco que me ha ido bien, porque esta va a ser mi última actividad profesional del día y llevo un día, pues como tú has dicho, ¿no? Acelerado, que quizá mi físico estaba ya sentado en el sillón, pero este ejercicio de un minutito
Sí, nos puede ayudar a aterrizar no solo físicamente, sino también mentalmente, ¿no? sí. Primera pregunta, y antes de empezar, vivimos demasiado rápido, ¿no? ¿Cómo ves esto? A ver, yo sí vivo rápido, ¿no? Y muchas veces lo noto y intento poner atención en ir bajando el ritmo, en las transiciones que son tan importantes, en enterarme de dónde estoy, en enterarme de cuando llego a un sitio cómo estoy, ¿no? Por eso también la propuesta es aterrizar y contactar conmigo y enterarme de qué me está pasando, ¿no? Saber cómo estoy, dónde están mis pensamientos, dónde están mis emociones, dónde están mis sensaciones corporales, cómo está todo esto. Y luego cuando, no sé, yo trabajo con personas, cuando trabajamos con personas creo que es interesante que nos podamos ver. Y una forma de ver es visibilizarnos, darnos espacio, ¿no? Entonces, antes de una reunión, yo tanto con las familias, con el alumnado, en las reuniones con el equipo, incluso cuando vino el inspector de educación, ¿no? Le hicimos esta propuesta que asintió, dijo que sí, encantado. Pues me parece que es importante que nos veamos, ¿no? Y no va a cambiar nada, pero al menos yo también sé cómo estás tú y si tú un día estás más frágil o estás más disperso, bueno, pues sé que estamos contando con eso y podemos vernos. Y eso al final también es educar, ¿no? También es educar y también es cuidarnos. Total. Bueno, Delfina, ¿cómo termina una farmacéutica con una carrera tranquila, cómoda, de Villarreal, liándose con, con director de crear un proyecto como Quatre Camins? Sí, bueno, pues como tú has dicho, yo vengo de una tradición familiar de farmacéuticas y farmacéuticos. Mi madre es farmacéutica, mis dos abuelos, el hermano de mi padre, mi primo hermano, la hermana de mi abuelo, o sea, así, ¿no? Generaciones incluso más arriba. Entonces, bueno, yo trabajaba en la farmacia, es un trabajo agradable, cómodo, ¿no? Y al mismo tiempo, bueno, pues tuve hijos así modo apretados, porque tuve 3 hijos en 3 años y medio. Es una Apretados, locura. apretados. Apreta. Así cogí carrerilla. Y entonces ya cuando, bueno, pues cuando tuve a mi tercera hija, decidí dejar de trabajar, tomarme unos años para estar con mis hijas y con mi hijo y dedicarme a la crianza. En estos años, desde que tuve a mi primera hija hasta que nació mi tercera hija, claro, yo lo que hice fue que fui aprendiendo y fui descubriendo otras formas de criar, de educar, de acompañar a la infancia, diferentes a las que yo había tenido. Entonces, eso nacía de una inquietud mía personal de querer hacer algo diferente y también nacía de mi momento vital en el que yo empecé un proceso terapéutico de autoconocimiento en el que me fui a revisar mi infancia y empecé a darme cuenta que el origen de muchas cosas que me estaban sucediendo tenían que ver con mi infancia. Y mi infancia pasé mucho tiempo, como todas, en entornos educativos, en el colegio, ¿no? Y al mismo tiempo que iba descubriendo otras formas de educar, otros colegios, claro, una vez yo descubrí cosas que me gustaban, que me entusiasmaban, que me apasionaban, que me parecían súper interesantes. No lo descubro y ya está, lo descubro y lo quiero para mis hijas y para mi hijo, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí empecé a buscar, empecé a mirar opciones en la provincia de Castellón y tampoco había así nada que me Estamos hablando acabara. hace 15, 20 años atrás, ¿no? Estamos hablando del año 2008, No, 18 claro, años. 18 años, que es la edad de mi hija pequeña. Sí, Claro, entonces, como no encuentras, amplías, ¿no? El rango de búsqueda sí. y terminas en... Sí, bueno, el primer proyecto que yo así encontré era una fundación que venían, bueno, había en aquella época, ¿no? Pues unos proyectos un proyecto que estaba en Ecuador, que era el Pestalozzi y el León Dormido de Rebeca y Mauricio Vil, y esos fueron como mis orígenes, ¿no? No sé, mis piedras, algo que me activó, que yo dije, ostra, ¿no? Este proyecto educativo, este colegio me vibra, me encanta. Y todo eso lo conocí antes por, bueno, pues una bueno, pues Laura Goodman, que es una psiquiatra, una psicoanalista argentina que trabaja con la infancia, con las madres
Y entonces a raíz de ahí conocí este proyecto de León Dormido, el Pestalozzi, Rebeca y Mauricio Vil, y empecé a buscar. Entonces conocí una fundación que se llamaba Laura Luna, fui a Pamplona, hice una formación con ellos, luego los traje aquí, hicieron una formación aquí en Castellón. Conocí un proyecto educativo también para familias que estaban en Alcalá de Xivert y estuvimos allí también. Y luego conocí otro proyecto que se llamaba Ojo de Agua, que actualmente ya está cerrado. Y fue con la mezcla de todos estos proyectos que yo también fui inspirándome para crear lo que hoy en día es Quatre Camins. Y llegaste incluso, para que también demos el valor que tú le diste a la educación, que terminaste yéndote a vivir fuera unos años, ¿no? Para poder acercar a tus hijos a este tipo de educación, ¿no? Sí. Y no cerca. Sí. Nos fuimos a vivir a Orba. Bueno, está a 2 horitas y cuarto de aquí, venía hacia el interior. Y nosotras, bueno, pues toda la familia nos trasladamos para buscar un espacio educativo para mis hijas y para mi hijo, un espacio que nosotros pensábamos que es lo que les iba a aportar. Y al mismo tiempo era un espacio de aprendizaje para mí, porque cuando nosotros nos fuimos, yo ya sabía que quería, ¿no? Ya quería, Quatre Camins estaba en gestación. Entonces yo ya sabía que quería parir ese proyecto, ¿no? Que yo digo que es mi... O sea, tú ya estabas embarazada ahí. Yo ya estaba embarazada. Pero es que fue un embarazo muy largo, ¿sabes? No sé ni si los elefantes son menos, ¿no? Porque fue un embarazo de 5 o 6 años. Entonces nos trasladamos toda la familia allí. Yo también quería que vivieran esa experiencia. Me parecía que era un regalazo para ellos y para mí también, ¿no? O sea, también entiendo que fue la confirmación, ¿no? Porque una cosa es lo que uno puede tener en la cabeza y la otra cosa es vivir, ¿no? Experimentar ese proyecto y decir, yo quiero esto para mi familia, mis hijos, mi entorno, ¿no? Claro, sí. Es como, ostras, esto es lo que quiero, ¿no? Y cuando supiste, o sea, me refiero, hay un momento que uno sabe que está embarazado, ¿no? Entonces, ¿cómo fue el aha moment de decir, lo voy a hacer? Lo voy a hacer. Pues no sé exactamente cuándo fue ese momento ¿no? Claro, porque ese es el momento de la concepción. Y la concepción a veces no se sabe cuándo ha sido. Tú ya te ves embarazada, pues yo ya creo que ya me vi embarazada. Vale. No sé el exacto, ¿no? Pero a ver cómo sería. Sí, yo lo que vi es que quería un proyecto diferente para mis hijas y para mi hijo. No había nada en Castellón. Y yo dije, bueno, pues ¿por qué no lo creo yo? ¿Por qué no empiezo? ¿Por qué no voy investigando, no? Entonces, al principio, a mí me impresionaba mucho hacerlo sola, porque, bueno, pues ahí tenía 31 años y tampoco había emprendido nunca. Yo acabé la carrera y me fui a la farmacia familiar, ¿no? Entonces, bueno, pues era un mundo totalmente nuevo. Entonces, busqué otras personas que quisieran apoyarme y al principio montamos una asociación y éramos 4 familias. Y luego de ahí ya llegó un momento que yo dije, ostra, la gestión de todas las personas que vamos a formar parte, que estamos formando parte del proyecto, se lleva tanto tiempo o que se va a llevar más tiempo que el propio proyecto en sí. Todo lo que nos está pasando, todo lo que está sucediendo, ¿no? Y entonces ahí ya eso coincidió con que económicamente ya podía hacerme cargo del proyecto y fue lo que dije, ya, lo monto yo solo. Este episodio está siendo posible gracias a mi patrocinador, El Optimizador. Es la persona que hay detrás de mis proyectos digitales, el que se encarga de hacer estos vídeos tan chulos, de mi web y de todo lo demás. Si tienes un proyecto o te gustaría crear uno, contacta con él y te ayudará a tener un plan para que puedas darte a conocer al mundo. Sigue disfrutando de la charla. Como se suele decir, quemaste los barcos y para adelante. Sí. No, porque yo tengo la suerte de estar rodeado de muchos emprendedores o gente que está intentándolo, ¿no? Y pues montar este proyecto, montar el otro, pero todavía eres la primera persona con la que tengo la oportunidad de sentarme tanto grabando y sin grabar, que un día se le ocurrió montar un colegio, Prefiero, sí. Porque es algo como, ¿sabes? Además también creo que es un emprendimiento social, ¿no? También, porque yo entiendo que hay cosas mucho más lucrativas y menos dolores de cabeza. Y ahora me gustaría preguntarte, desde que uno se queda embarazada hasta que concibe todos los papeles que hay que presentar, porque Claro. entiendo yo y intuyo que te dejen
ponerte el sello de colegio, no tiene que... O sea, intuyo un camino casi de tortura, ¿no? Cuéntame ese proceso. Sí. Bueno, pues ese proceso, en el momento que yo también me pongo a buscar y a investigar, un cole al uso no era sostenible, porque yo económicamente tampoco podía hacerme cargo y no hay un mercado tan grande. Es decir, o un aula, dijéramos, de primero de primaria en un cole privado al uso puede tener 20 alumnos, 15 alumnos. Yo sabía que Cuatro Caminos no iba a tener ese alumnado. Entonces necesitaba algo más pequeño porque iba a haber menos gente y porque además económicamente y a nivel de infraestructura algo grande no era sostenible para nosotras. Porque no es una realidad que exista una población tan elevada con esa necesidad, ¿no? Como otros colegios privados. Investigando descubrí que en Gijón había un colegio que era un centro incompleto, que es como un cole rural. Entonces era un proyecto privado y lo que hacen es agrupaciones. Entonces en nuestro cole las aulas son multigrado. O sea, las niñas y los niños conviven niñas y niños de diferentes edades. Dentro de la misma aula pues están las personas de infantil de 3 años, 4 años, 5 años. Hay otra aula en las que están primero, segundo y tercero de primaria. Otra aula que es cuarto, quinto y sexto de primaria. Entonces, eso, bueno, pues eso se rige por una normativa diferente al resto de colegios privados. Entonces, bueno, pues ahí tuve que presentar documentación en la Consellería de Educación, tanto a nivel de arquitectura e infraestructuras como a nivel de inspección educativa para que aprobaran el proyecto educativo. Todo eso luego va a la territorial de Castellón. Luego, al mismo tiempo, eso es el ayuntamiento, porque necesitas una licencia de actividad, porque necesitas que el suelo tenga una calificación para uso escolar. Entonces, bueno, pues todo eso que yo te he contado tan rápido fueron entre 5 o 6 años. Aparte de que era un proyecto complicado en sí y a la administración también le daba miedo aprobar ese proyecto, ¿no? Porque también había una cosa como de, bueno, es gente hippie, es gente que sus hijos están en casa y luego van a estar aquí, esto se nos va a ir de las manos, vamos, no sé, había un poco también en su momento de miedo y incertidumbre, ¿no? O sea, ¿te la llegaron a de Sí, forma explícita compartir? sí, sí. Entonces, bueno, O sea, no entendían muy bien lo que ibas a montar. no, y claro, al final yo también cuando el proyecto estuvo paralizado mucho tiempo y me daban largas, entonces bueno, pues yo hablé creo que con 3 secretarios autonómicos, o sea, y pasé por varios gobiernos autonómicos, ¿no? Entonces ellos no lo acaban de entender, ¿no? Es como, bueno, es un cole hippie, pero es privado. Entonces, la cosa es como, a veces las cosas que no sabemos clasificar nos dan miedo o nos producen inquietud, ¿no? Porque de ahí salen los prejuicios. Yo necesito ver algo, te ubico como pam, 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 y entonces para mí yo ya sé si esto es seguro o tengo que estar alerta. Y nosotras estamos un poco En el limbo, ¿no? sí, Claro. estamos sin clasificar. Vamos a situarlo, ¿no? En el mapa. Porque, digamos, me estás diciendo que hay gente que lo ve como algo hippie, ¿no? Luego vamos a entrar en detalles. Incluso me han hecho llegar ciertos comentarios que luego en la parte de desmitificar o no, Vale. vamos a hablarlo ya más explícitamente. Pero, por una parte, como tú dices, tiene un enfoque, no sé, si hippie o libertario, y luego ya me lo matizas. Y por otra parte, claro, como es privado y tiene una cuota, pues hippies con pasta, ¿no? Sería un poco elitista, ¿no? Más o menos, o sea, ¿qué rango te han llegado a dar? A ver, explícamelo con tus palabras. Claro, nosotros para lo que tradicionalmente es como más un enfoque de derechas, más tradicional, más conservador, pues somos hippies. Para un enfoque, ¿no?, político como más de izquierdas, somos elitistas porque somos un proyecto privado. Entonces, ahí, bueno, Ahí viene esa incertidumbre, ¿no? De la que hablas que sí. da miedo porque no te saben catalogar. Sí, y al mismo tiempo es un lugar en el que yo siempre me he manejado cómoda, ¿no? En estar sin clasificar, porque al mismo tiempo eso, no sé, amplía como el rango de movimiento, porque igual puedes estar en un lugar que en otro, ¿no? Claro, no te clasificas dentro de... Claro, y dentro de uno de los aprendizajes que yo creo que es importante también en Cuatro Caminos, la flexibilidad, cuando algo se queda rígido, cuando algo se queda tenso, ¿no? Es como más fácil que se rompa, más fácil.
cuando algo es más flexible, se va adaptando, se va modelando, pues puede ir evolucionando con el tiempo y al final es lo que es lo, ¿no? Es la vida, Es la la, evolución. es la vida y que Yo entiendo que esa flexibilidad es si ahora echas la vista atrás y como me has dicho, ¿no? Que en junio, o sea, ahora en septiembre sería como los primeros 10 años, ¿no? De Quatre Camins. Entiendo que esa flexibilidad es la que te ha permitido también adaptar de esa idea, ¿no? De ese embarazo, esa gestación y la idea y luego también adaptarte pues a lo que piden las familias, la sociedad, o sea, la educación está cambiando continuamente también, que si tablets, caseras o no tablets, o sea, entiendo, ¿no? Que también habrás tenido que pivotar. Claro. Sí, porque yo también digo que eso, ¿no? Que Quatre Camins es como mi hija, mi hijo, y como tal viene a través de mí y al mismo tiempo no me pertenece, no es mío, es un proyecto que tiene vida propia. Es cierto que yo lo he gestado y lo he parido, pero es como los hijos, luego llegan una evolución. Yo considero que nosotras ahora estamos en la adolescencia. Entonces, bueno, es una época también de soltar, de abrir y que tiene su propia vida. Yo, claro, hay como ideas o principios o cosas que al principio estaban en el proyecto y que luego han ido evolucionando y han ido desapareciendo, ¿no? Porque al final tiene que adaptarse también a la realidad. Y yo venía con unas ideas, con unas inspiraciones de, de, de personas, de proyectos que tenían que ver con el afuera, pero no tenían que ver con la realidad de aquí, de Castellón, de las familias, de este momento, del momento cultural. Entonces, todo eso son lugares que inspiran, que me mueven y que al mismo tiempo me dan aliento para seguir adelante, pero no va a determinar cuál tiene que ser nuestra esencia. Y nosotros al final tenemos nuestro propio método, ¿no? Que decimos que es el método Quatre Camins. Claro, que muchas veces también, y volviendo, y te lo enlazo con lo anterior, que necesitan clasificar, que si Montessori, que si Althorp, seguramente lo he dicho mal, que si escuela activa. Entonces, me gustaría que yo sí que es verdad que tengo ciertas nociones de lo que es Quatre Camins, pero para gente que no nos escuche, que nos gustaría que me explicaras pues, el proyecto en sí, porque al final eso que es una casa, cuántos profesionales hay, o sea, si en 3 minutos, ¿cómo explicarías a alguien o 4 que alguien que te pregunta ¿qué te dedicas? Y te dice yo he creado un cole. Ay, cuéntamelo. Ya. Cuéntamelo, Delfina. Vale. A ver, yo también hablo despacio, entonces 3 minutos. Bueno, 5. que es broma, es broma. La cosa es, yo creo que no sé, como uno de los ejes principales de Quatre Camins es cómo miramos nosotras a las niñas y a los niños, ¿no? Entonces es desde dónde te estoy mirando. Para mí es importante que la mirada sea lo más limpia posible, lo más neutra posible y lo más transparente, para que todo esto que me pasa a mí o que tengo yo no lo proyecte en ti, porque al final yo también quiero verte a ti, niña, niño, quiero ver cómo eres tú, quiero observarte. No sé, yo también digo que las niñas, los niños, nuestras hijas, hijos, al final a ti cuando nace, tú tienes una semilla y de esa semilla pues van a hacer, no sé, tendrás un almendro, un naranjo, un limonero o un albaricoque, pero ya está, ¿no? O sea, hay una parte que tiene que ver con lo que cada persona trae. Y luego hay otra parte en la que yo tengo que también estar observando qué tipo de semilla es la que tengo, ¿no? O sea, tengo una semillita, está germinando, pero a medida que vaya creciendo voy a ver qué es lo que es, según lo que sea. Habrá lugares en los que tendrá facilidades o dones y habrá lugares en los que tendrá más dificultades y más bloqueos. Entonces, a ver de qué forma yo puedo ir apoyando esto, ¿no? Cuando haya una dificultad y un bloqueo, te ayudo a transitarlo y cuando haya un don, una facilidad, también te apoyo. Y luego, bueno, es el árbol el que sea, pero cada semilla o cada árbol, según las condiciones externas que nosotras vayamos a crear, tendrá mayor potencial o menor potencial. Entonces, nuestra responsabilidad como adultas y como acompañantes también es crear las condiciones externas para que cada una de esas personas desarrolle su máximo potencial. Y eso yo también tengo que dejar espacio para ver cómo son, ¿no? Para ver cómo son estos niños y estas niñas. Y bueno, ahí también como una de las fuentes, no sé, como nosotros, yo digo que hay como 4 tipos de relaciones, ¿no? La autoritaria, con violencia, sin violencia, permisiva o democrática.
Entonces, nuestra forma de relacionarnos es desde un lugar democrático en el que las necesidades de las niñas y los niños y las de las adultas, todas son tenidas en cuenta. Yo, por el hecho de ser adulta, voy a ser una figura de autoridad, pero yo puedo ser una figura de autoridad sin autoritarismo, porque existen otras formas de ser autoridad, ¿no? Entonces, eso también está. Luego, para nosotras es, ¿cómo te diría? El aprendizaje no es algo que se da no, es algo que va a estar siempre con las niñas y los niños. Entonces es de qué forma yo puedo acompañarte en tu capacidad de aprender. Entonces la capacidad de aprender no empieza cuando tú empiezas, ¿no?, a escribir la A, la E, eso es mucho antes. Entonces tú vas a aprender en función de cómo esté tu cerebro de preparado. Y el cerebro también se prepara con el movimiento, con el cuerpo. Todo esto, ¿no? También algo que va a ayudar a tu capacidad de aprendizaje tiene que ver con la regulación emocional. También es cómo nos regulamos emocionalmente. Entonces, para nosotros la base está en esto, ¿no? Vale. Delfina, llevas casi los 3 minutos, por cierto. Sí. Pero es una respuesta si yo ya supiera algo de Cuatro Camins. Yo te estoy siguiendo, pero me gustaría que trataras como de bajármelo todavía más a tierra. Alguien que dice, estoy entre un cole normal y un Cuatro Camins. ¿Por qué os diferenciáis? Claro. Bueno, nuestro aprendizaje es un aprendizaje que es manipulativo, que es experiencial, que parte de la experiencia, en el que el disfrute está presente, el ensayo y el error forma parte del aprendizaje, no hay juicio externo ni valoración. O sea, yo voy a estar viendo como persona adulta qué lugares tienes que reforzar y qué lugares tú puedes destacar, pero no voy a estar clasificándote, poniéndote, ¿no?, una nota, un examen. Trabajamos con ratios muy pequeñas. En nuestras aulas normalmente cuando nos desdoblamos hay 7 u 8 alumnos, ¿no? A ver, espera. O sea, me estoy diciendo que hace 4 días que estaban de huelga aquí en la Comunidad Valenciana los profesores, se quejan porque el ratio llega hasta un profesor cada 30 alumnos. Claro. Y me estás diciendo que vosotros el ratio que tenéis es de en este caso, un acompañante por cada 7 u 8 niños. En algunos talleres sí, en otros más. O sea, nosotras ahora mismo pues tenemos, en un aula podemos tener 21 y en el otro 19 y en cada uno de estas aulas tenemos 2 acompañantes. O sea que en este caso están entre 7 y 10. Sí, entre 7 y 10 yo digo acompañantes, pero son maestras y maestros. ¿Vale? Que eso ya intuyo, me refiero, al final tú cuando bajas el ratio aumenta la calidad y la atención de, en este caso, los alumnos, ¿no? Claro, y el acompañamiento es muy personalizado, porque tú si tienes 8 personas o 10 en un aula, tú sabes lo que está pasando, tú sabes cómo aprenden, tú sabes qué es lo que saben, sabes lo que no saben y puedes hacer un acompañamiento más personalizado. Vale. La de los ratios me parece algo súper destacable en que se le puede dar esa calidad, como tú comentas, y personalización. Háblame también del espacio, porque sé que no es un espacio convencional. Claro. Cuatro Camins está en una casa preciosa, es una villa modernista de principios del siglo XX. Entonces lo que hemos... O sea, también tiene 10 años Cuatro Camins y 100 años la casa. Más de 100, sí. Más de 100. Más de 100, claro, es de 1900, entonces tiene más de 100 años. Ah. Eso también hace que el entorno sea un entorno muy especial y es muy familiar, ¿no? Entonces es una casa que se ha convertido en cole. Entonces, en las aulas, bueno, pues las mesas suelen ser mesas compartidas, son ambientes preparados para el aprendizaje. Ellos tienen a su alcance materiales para trabajar diferentes conocimientos. Esos materiales tienen también que ver con el currículum, porque nosotras somos un colegio homologado, somos un colegio privado y homologado, o sea, somos el primer centro homologado de la Comunidad Valenciana que tiene este tipo de educación, ¿no?, como lo quieras llamar, activa, democrática, respetuosa. ¿A ti cómo te gustaría, o sea, a ti cómo te sientes que refleja más lo que es Cuatro Camins? Es que yo diría colegio de infantil y primaria, no necesito
que le pongan un apellido, ¿no? No hace falta. Sí, pero muchas veces cuando... pero es estilo Montessori o escuela activa. O sea, yo sinceramente no sé qué diferencia hay, pero es como para entender que no es lo convencional o lo típico. Claro. No lo sé, pues qué etiqueta le pondrían. No tienes por qué ponerla. Si la creadora no le pone etiqueta, no tengo por qué yo tener la necesidad de ponerla. Pensaré, vuélveme a invitar y me pensaré la etiqueta. No sé. Es una... Yo tengo preguntas ya ahora del Viva, a lo mejor, no sé. Activa. No sé. Activa. O viva, no sé. Sí. Vale. Yo tengo preguntas sobre todo porque de nuestro entorno. Como te he comentado, pues tengo la suerte de estar rodeado de emprendedores y muchas veces el entorno a veces pues es como la tierra, puede ser más fértil o a la misma vez pues más árida, más seca, de menos sustrato. ¿Cómo fue en tu entorno cuando dijiste me dejo la farmacia y me monto un cole? Me encantaría conocer esa parte. Igual no. ¿Cómo fue? Mira, mi madre me dijo, ¿cuándo vas a empezar a hacer cosas normales? Eso fue lo más de lo así más suave. Entonces, claro, en mi entorno fue un poco ahí complicado, ¿no? En ese momento mi familia política tampoco lo acaba de entender. Entonces, bueno, pues estaban un poco en colapso y no entendían, ¿no?, cómo podía dejar algo cómodo, algo, sí, como seguro, con menos dolores de cabeza y montar un cole, ¿no? Era algo como que no lo entendían, la verdad. Bueno, espero que estéis disfrutando esta charla con Delfina, una soñadora que dijo, no existe el colegio en mi zona de mis sueños, lo creo yo. Pongo en pausa esto solo para decirte que igual que ella se dedica al mundo de la educación, yo ayudo a personas a mejorar sus finanzas. Hay una comunidad gratuita donde comparto tips para mejorar la prosperidad. Aquí abajo en la descripción puedes unirte, es un grupo de WhatsApp gratuito y aprenderás un montón. Sigue disfrutando de la charla. Yo entiendo además, mirándolo desde mi punto de vista, porque tú al final es como decir, ostras, yo he creado el cole que me hubiera gustado tener a mis hijos desde el principio. Claro. Y justo tú no lo has podido aprovechar mucho porque estuviste investigándolo por ahí, ¿no? Sí. Entonces creo que la gente que te conoce en edad que todavía no, o sea, que lo pueda aprovechar todo el ciclo, es bueno, yo lo veo y no está bien que lo digas tú, por eso lo digo yo, que es como un regalo yo le llamo EDO, experiencias de otros. Tú has estado investigando para aquí, para allá. Aquí ya me ha salido toda la vuelta a España, a Gijón, Orba, Pamplona, no sé qué. Y de eso has aterrizado un proyecto. Y además me comentabas algo antes de empezar que me parece súper chulo y también me gustaría que me contaras un poco la experiencia. Que este año, y esto lo estamos grabando un 25 de junio, es decir, se han terminado las clases hace una semana, se ha terminado el primer ciclo, gente que empezó, ¿no?, que ha hecho todo el ciclo. Me encantaría también pues que me contaras pues cómo fue esas primeras familias que confiaron en el proyecto y cómo las has visto evolucionar. Claro. Bueno, pues claro, yo también tenía una cantera preparada, ¿no? Entonces yo mientras estaba en Orba, yo allí descubrí y conocí a Laura Díaz de Entre Sotos, ¿no?, que es una psicóloga que ya trabaja, bueno, ella sigue la filosofía de Aleta Solter, que es una filosofía que también está muy presente en el colegio, es una filosofía de crianza. Y entonces yo la traje aquí para que ella empezara a hacer cursos de formación aquí en Castellón, para, bueno, pues sería un poco ir creando la necesidad antes de también crear el proyecto. Creando la tribu, ¿no? Claro, y entonces, bueno, pues Laura venía aquí, hacíamos formaciones. En aquel momento no existían las formaciones online y también era, ¿no?, yo lo veo como un cambio. Nosotras había 20 plazas y había gente en lista de espera. En las formaciones ahora no, presenciales no estamos así, ¿no? Entonces, bueno, pues ella venía y al mismo tiempo yo me certifiqué también como monitora de Aware Parenting. Entonces yo empecé también a hacer escuelas de familias aquí. Tenía una escuela de familias en Castellón, otra escuela de familias en Benicàssim. Escuelas de familias son espacios en los que yo daba talleres para madres y padres para que fueran conociendo una filosofía o una forma de educar basada en el respeto, en la democracia, en tener en cuenta las necesidades de unos y otros. Y a partir de ahí, claro, todas esas familias ya, bueno, es que yo es como lo que digo, ¿no? Es como si yo ya quiero esta forma
yo quiero criar así a mis hijas y a mis hijos, yo quiero algo coherente que dé continuidad y al final es lo que yo digo, Quatre Camins, como cualquier proyecto, no es para todo el mundo, pero sí que es algo que hace que las personas que quieren seguir esta línea de educación tengan en el cole un proyecto que les apoya, un proyecto que cuando estas familias van al cole hablen de lo mismo, hablen el mismo idioma, ¿no? Se puedan entender cuando quieren unas cosas y otras. Entonces, bueno, pues de ahí surgieron las familias y empezamos el cole. Pues estas familias han estado desde sus hijas y sus hijos han estado desde los 3 años hasta ahora. Y la verdad es que yo, pues ahora que los veía, ¿no? O sea, al final si el cole es tu hijo o tu hija, son tus nietos, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, yo también los veo y estoy como fascinada, ¿no? Con las personas que son. Siempre he estado fascinada con las personas que han sido a lo largo de este tiempo, pero al mismo tiempo a mí me llena de orgullo ver el proceso que han hecho madurativo, porque además es un proceso en el que hemos estado respetando sus tiempos y a veces eso no es fácil, ¿no? Porque nosotras no trabajamos con castigos ni recompensas. Entonces vamos regulando desde la responsabilidad de los actos de cada persona y desde las consecuencias y no creemos en un castigo que es algo externo que te tiene que decir lo que está bien o lo que está mal, ¿no? Sino que el foco y la mirada tiene que estar hacia adentro. Y una vez ha sucedido algo que, bueno, pues que podemos llamar como un comportamiento inaceptable o lo que sea, ¿no? A mí lo que me interesa es cómo me responsabilizo yo de ese daño que he hecho a otras personas o a otros objetos y cómo puedo reparar, más allá del castigo, ¿no? Porque el castigo es algo que lo que busca es infringirte un dolor, infringirte un malestar para que tú dejes de hacer eso. Pero ¿qué aprendizaje hay detrás, no? Entonces, no sé, pues aquí hay mucha más reflexión, mucho más acompañamiento, ¿no? Bueno, pues yo he tenido muchas reuniones con niñas y niños con 5 años, con 6 años, con 7 años, que se iban responsabilizando de sus conductas, ¿no? De sus dificultades, a lo mejor en un momento dado, de controlar su enfado y golpear a otras personas, golpear a otras cosas, ¿no? Es como y de qué forma esas personas van creciendo, van aprendiendo a regularse y van aprendiendo a hacerse cargo de todas esas emociones que son importantes porque nos traen información, la rabia te trae información, el enfado te trae información, pero ¿cómo puedo, ¿no? Como obtener la información de esta emoción que a mí me va a ayudar al mismo tiempo que esta emoción no me ciegue y me desborde, ¿no? Es como que yo sé que estoy enfadado, pero no el enfado es más que yo. Entonces, yo tengo la información de que esto me molesta, vale, ¿qué hago con esto? ¿De qué forma puedo yo hacerme cargo de esto? Hablarlo contigo, ver, ¿no? Y al mismo tiempo también algo que me fascina de las niñas y los niños es eh, lo ilusionados que salen del cole con el aprendizaje, las ganas de aprender que tienen, ¿no? Es como en todos estos años esa curiosidad innata que es innata al ser humano, por eso evolucionamos, por eso emprendemos, por eso queremos aprender todo el rato, es innato, eso se mantiene en el tiempo. Entonces, no sé, a mí me parece fascinante cuando en los recreos las niñas y los niños están haciendo su libro de matemáticas o cuando tienen un tiempo libre en el cole y se dedican a hacer los proyectos de lengua que tienen pendientes. O a lo mejor luego hay también ganchillo y entonces los ves que están todos ahí, ¿no? Es como que eh, tienen esas ganas de aprender. Pero no desde la imposición, sino desde la curiosidad. Desde la curiosidad, desde el querer evolucionar, desde el que sea un reto, desde que sea algo para hacerte más competente, no más competitivo, desde que tiene que ver contigo mismo, no compararte con el afuera y querer ser mejor que el otro o que la otra. Y pregunta así un poco que te puede... ¿hay deberes o no hay deberes en Quatre Camins? En el día a día no hay deberes. Vale. Si alguna persona quiere deberes, pues hay deberes, ¿no? Pero Bueno, no es lo típico de llegas a casa y tienes 2 horas de deberes. en general no hay deberes. Sí que es verdad que hay veces, porque o sea, algo muy nuestro es que cada persona es diferente y entonces cada aprendizaje es diferente. Y hay veces, hay momentos en los que por las, no sé,
por las características intrínsecas de una niña o un niño, sí que necesita un refuerzo fuera de casa. Incluso hay momentos que el cole no puede darles, como si dijéramos, todos los inputs que necesita para aprender. Y necesitamos que aparezcan especialistas externos que nos acompañen y que nos ayuden a ver de qué manera podemos ayudar a esta niña o este niño a que su proceso de aprendizaje sea lo más eficiente y lo más optimizado posible. Entonces, bueno, pues hay veces que sí que recomendamos a las familias y a las niñas y a los niños que en casa tienen que hacer cosas, ¿no? Pero no desde la imposición de toca hacer repaso de matemáticas. Claro, no es desde, bueno, tú necesitas más tiempo para llegar a adquirir estos conocimientos. Vale. Yo escuchándote me parecía súper interesante, pero en mi mente analítica siempre, pues ya sabes, valoramos por contraste, por comparación. Claro. Entonces yo te estaba escuchando y digo, ostras, qué interesante, respetar el tiempo de cada uno, si salen conflictos, el poder pararte y entender la rabia, el por qué ha pasado. Pero claro, yo ahora lo llevo a la pública y que hayan 30, 35 alumnos como a un profesor que tuve la suerte de entrevistar aquí que me decía que tenía en su clase, y veo complicado que eso se pueda dar a término si no es en sitios donde el ratio sea más 1,7, 1,8 o 1,10. Claro. O sí, no sé, me estoy equivocando. O sea, claro, yo no te puedo hablar de la pública porque lo desconozco. vale. Claro, No hablemos de la pública, hablemos de que al final para que se dé esto, tú no puedes, o sea, un adulto no se puede multiplicar por 4. Claro. Para poder trabajar a ese detalle. Claro, hay veces que incluso para nosotras es complicado porque todo esto, nosotros, por ejemplo, cuando hay niñas, niños que tienen alguna, bueno, pues que necesitan como más inputs, ¿no? Necesitan como un refuerzo, necesitan, nosotras dentro de nuestro horario tenemos lo que llamamos sesiones individuales. Entonces, dentro del horario hay momentos que estas niñas o niños pueden tener una sesión individual que puede ser de una persona, 2, 3, 4 o 5, con una maestra para reforzar ciertas cosas y luego poder volver al aula y tener el mismo ritmo que el resto del grupo, que al mismo tiempo ya es un reto porque dentro del grupo a veces hay niñas y niños de diferentes edades o diferentes niveles, que eso está siempre. Luego, para poder acompañar todo lo emocional, claro, todo esto lleva mucho trabajo. O sea, mucho trabajo, mucho tiempo, porque hay mediaciones, hay reuniones conmigo, con el grupo, con las familias. Entonces, eso requiere tiempo. Y estamos hablando que es un proyecto que actualmente, ¿cuántos niños hay? Pues ahora mismo este curso han habido 62. 62. ¿Y sí. cuántos profesionales sois ahí trabajando? Pues este año 3, 2, 5, 5 y 3, 8 maestros acompañantes, no 9, yo de directora y otra codirectora, y luego la especialista de inglés también, y 3 acompañantes de mediodía. 15. Sí, 15 conmigo 16. Ya ves, o sea que ya ves, te sale a un adulto por cada 4 niños. Sí, lo que pasa es que no están todos a la vez. Vale. Antes de preguntarte qué pasa cuando la gente termina el ciclo, es decir, de los dos, pasan de ese salto, ¿no? De primaria a secundaria, porque creo que es una de las preguntas que muchos padres se pueden hacer, decir, vale, los llevo aquí a este colegio hippie o elitista, cada uno que lo... Claro. ¿Y qué pasa después? Pero antes de preguntarte eso, tengo mucha curiosidad, preguntarte cómo es eso de tener a alumnos, como les he dicho antes, de diversas edades en la misma clase. ¿Cuál es el nombre? Multigrado. Multigrado. O multinivel. Cuéntame cómo es Claro. eso, ¿no? Porque eso a mucha gente le puede chocar. A mí me choca el sentido de decir, ostras, qué curioso puede ser ver a un niño o niña de 3 años con uno de 5 o de 6, ¿no? Claro. O sea, que ya no solamente qué ves tú, sino qué has validado en estos 10 años. Claro. A ver, yo veo que choca en nuestro entorno de Castellón, pero al final no deja de ser los colegios rurales de siempre, ¿no? Los CRAS son colegios en los que conviven niñas y niños de diferentes edades. Entonces, en nuestro día a día hay momentos en los que sí que conviven dentro de la misma aula, 3, 4 y 5 años, y hay otros momentos en los que no, porque hay otros momentos en los que no puedes ofrecer lo mismo a las niñas y niños de 5 y a los de 3 años, porque tienen capacidades totalmente diferentes. Entonces conviven todo el rato esas cosas. Cosas que yo veo, pues
es muy rico a la hora de también experiencias personales, porque yo digo, dentro de nuestro grupo, una misma persona va a ser cuando tenga 3 años los más pequeños, cuando tengan 4 años los medios y cuando sean los más mayores, pues van a ser los más mayores. Eso te da la posibilidad de tener diferentes roles y diferentes estatus, porque los mayores no tienen ni el mismo rol ni el mismo estatus, los pequeños tampoco y los del medio. Entonces, te da la oportunidad de poder vivenciar, experienciar y tener un aprendizaje real, que al final tú aprendes lo que vives, ¿no? De todo esto diferente. Y luego cuando tú sales a la vida es así. O sea, tú no vas relacionándote solo con los que han nacido, ¿no? Yo soy del 76 solo, con los del 76 solo. Y hay cosas que son diferentes. Luego hay también momentos en los que se ayudan unos a otros y es muy bonito a nivel de aprendizaje, ¿no? De, pues yo sí esto puedo, ya lo tengo hecho, te ayudo. Luego también pues hay momentos en los que son más mayores, pues a lo mejor son menos cuidadosos, también es una oportunidad de aprendizaje para que los más pequeños puedan aprender a poner límites, sean más mayores, o sea, lo que sea, ¿no? Para que los más mayores puedan ser más cuidadosos y hay mucho aprendizaje entre pares, entre iguales. Bueno, al final es el caldo de cultivo, ¿no? Para que pasen cosas Claro, y que se enriquezcan unos con otros, ¿no? claro, sí, sí. Vale, vamos a esa sí, la de... estabas comentando pues, que ha habido unas familias que han terminado el ciclo, ¿no? Que empezaron con 3 años y ahora han terminado con 12, ¿no? Porque mucha gente se puede decir, ostras, sí, es un colegio homologado, pero ¿están igual de preparados? ¿O qué pasa con este tipo de escuelas que luego van y se van a la pública, a la parte secundaria? Claro. O sea, ¿cuáles son las dudas que os llegan y a la misma vez qué es lo que tú has validado ya habiendo pasado por ahí, ¿no? Claro. Me río porque cuando vienen a ver el cole, ¿no? A veces las puertas abiertas, las niñas y los niños, las familias, sus hijas e hijos tienen 2 años y con 2 años ya te dicen, se van a adaptar al instituto, ¿no? Entonces es gracioso, pero al final siempre nos anticipamos y cada uno tenemos nuestros miedos, ¿no? Pero vienes con miedos a 10 años vista. Entonces, bueno, yo tengo 2 cosas. Yo tengo la experiencia de estos 10 años y luego, claro, el proyecto en el que nosotras estuvimos en Orba, en el que estuvimos como familia, este proyecto ya tenía la experiencia de niñas y niños que estando dentro de este proyecto salían de esta educación y se iban al sistema público, ¿no? Entonces yo ahí también ya veía que, bueno, pues que podían encontrar su lugar y se iban, sí, encontrar su lugar, ¿no? Porque a veces adaptarse es un poco, no sé, es una palabra más así. Y luego, en nuestra experiencia, en lo que llevamos, hace poquito hicimos también una encuesta para tener números, porque al final los números son números. Y nosotras, bueno, lo que cogimos, la muestra que cogimos eran niñas y niños que hubieran estado más de 2 años en Quatre Camins y que de Quatre Camins se fueran al instituto. Nuestra muestra fue de 31 personas y de ahí contestaron 29. Bueno, pues de esas 29, todas las personas, bueno, una de esas personas repitió primero de la ESO, el resto pasó a segundo. Y de todas esas personas, o sea, de las 29, una persona tuvo un suspenso en junio, el resto no tuvo suspensos. Luego, a nivel social también, la gente, el 80% decía que se había adaptado con comodidad. A nivel de, bueno, de maestra, bueno, de profesores también decían, y profesoras que se habían adaptado la mayoría, un 80%, todo era entre 80 y 70%, ¿no? Y luego también el nivel de satisfacción de las familias a posteriori, o sea, echando la vista atrás, también el 80% de las familias, siendo la graduación de 0 a 5, tenían entre un 4 y un 5 de satisfacción. Entonces, bueno, pues la verdad es que estamos satisfechas y contentas, ¿no? Porque al final pueden estar en Quatre Camins y pasar a un instituto, ¿no? Y yo también cuando a veces me dicen eso es como, bueno, sí, yo creo que aquí la pregunta más que irnos al futuro es como, ¿dónde quieres que esté y cómo quieres que esté tu hija y tu hijo desde los 3 hasta los 12 años? Porque son 9 años, son Y muchas horas. quizás por lo que has comentado, que ese
trayecto de autoconocimiento que hiciste para ti y luego vivirlo hacia tus hijos, quizás además son los más importantes, esos 9 años, ¿no? Porque sin quitar la importancia a lo siguiente, porque de los 9 a los 21 también tela lo que hay, Sí. pero lo que muchas veces, ¿no? Pues el carácter, lo que vivimos, que muchas veces no lo recordamos, pero sí se queda en ese subconsciente y nos marca a lo largo de nuestra vida, ¿no? De los 3 a los 12. Sí, sí, así. Vale, y me gustaría también meterte un poco de caña en el sentido de que mucha gente dice, eso alguna vez, eso es un colegio de hippies que van por ahí desnudos. O sea, que primero me gustaría Yo he saber... venido con ropa. ¿Vale? Es un detalle, Gracias. no, es broma. Sí, porque muchas veces, bueno, primero me encanta, o sea, intuía que no sería fácil montarte un colegio, pero has dicho 5 o 6 años, ¿no? Entre cosas y otras, Sí, para ser colegio homologado y tal. Y luego también, pues que muchas veces, como yo creo que tiene que ver con como no hay una etiqueta de la que hablabas antes, pues por eso al final, pues la gente va cogiendo comentarios X, ¿no? Y cada uno le pone su salsa y al final terminan, pues en ese cole hacen lo que les da la gana, no hay normas, no sé qué. Entonces me gustaría, pues como que me hables de mitos que muchos padres que pueden llegar ahí con la jornada de puertas abiertas y que aprovechemos también, pues que tenemos este espacio, que la gente conozca bien y de primera mano lo que es Cuatro Camins y lo que pasa dentro de Cuatro Camins. claro. Uno de los, no sé, como de lo que yo ahora más escucho es como, sí, ahí lo emocional, muy bien, pero no aprenden, ¿no? Entonces, bueno, pues eso no es cierto. Nosotras seguimos el currículum, o sea, todas las maestras tienen su programación de aulas, siguen el currículum igual que cualquier otro colegio, y cuando nuestras niñas y nuestros niños acaban, tienen las competencias y los conocimientos que necesitan para pasar al instituto. Porque además entiendo, y perdón que haga la pausa, que tenéis inspecciones que certifican que eso ocurra, ¿no? Entiendo por lo que tú comentabas, porque uno tiene que mantener esos estándares, ¿no? Claro, como... bueno, tampoco, o sea, la inspección no viene No va para saber si los niños saben hacer la tabla del 1, ¿no? Claro, Vale, no, vale. yo creo que, bueno, si hubiera algo llamativo desde los institutos, que les dijeran, oye, aquí, ¿no? Estas niñas y niños que llegan desde este centro, ¿qué está pasando? Vale. Pero no ha pasado así. Y es más, hace poco estuve hablando con con el director del instituto de Benicàssim, porque tenemos muchas niñas y niños que van a Benicàssim, y él también nos decía, es que, bueno, pues es que al final es como cualquier otro colegio, depende también de la niña o el niño. Cada uno llevará un ritmo, ¿no? Entonces, cuando también se aprende... una de las primeras dudas es que sí, que como que se le da mucha importancia a la parte emocional, pero que no por currículum. Y eso lo desmentimos totalmente porque Claro. hay un currículum que se cumple. Y lo académico es muy importante también, ¿no? Porque al final estas niñas y niños van a ir al instituto y tienen que seguir una vida académica. Y eso es lo que a nosotras también nos importa. Entonces, hay una parte emocional, es cierto, pero también hay una parte curricular y académica que está muy presente y que las maestras y los maestros están en continua formación, o sea, nuestras metodologías son metodologías innovadoras, ¿no? Entonces, bueno, pues en todo lo de infantil se incorpora todo lo que es el movimiento, trabajo con rimas, bueno, pues también todo lo que es ahora el método de lectura basado en la evidencia científica. Sí que hay una parte de matemáticas que tiene que ver con material manipulativo, material experimental, que tendría que ver con Montessori, con las pedagogías más de educación activa, de educación viva. Entonces, bueno, pues todo eso está muy presente en el día a día. Vale. Y, por ejemplo, eso me llegó un comentario de ahí están todo el día fartán, están todo el día comiendo, ¿no? Eso porque... Pues eso es porque, claro, nosotros, o sea, nuestra propuesta y mi propuesta es que nadie tiene que decirte cuándo y cómo cubrir tus necesidades fisiológicas. Entonces, para mí, que alguien te dé permiso para ir al baño a hacer pis es marciano, ¿no? Es como, eh, yo quiero personas conectadas, personas que están conectadas con sus necesidades, y las necesidades fisiológicas son las primeras. Entonces, cuando tengo hambre, cuando necesito ir al baño, cuando tengo frío, cuando tengo calor, cuando necesito movimiento, ¿no? Nosotros en la etapa de infantil, en infantil siempre hay dos espacios abiertos, un espacio que es para un trabajo más sentado, para algo de concentración, pero infantil, que es de 3 a 5,
siempre tiene un espacio de movimiento abierto, porque es que en estas edades el movimiento en todas las edades el movimiento es imprescindible, y el movimiento es imprescindible para el aprendizaje a nuestra edad también, ¿no? Y entonces eso, Delfina, perdona que te ponga en pausa, ¿cómo me estás diciendo que el movimiento es importante cuando la típica foto, y me estoy acordando de un meme de cómo ha cambiado la tecnología, se pone como cómo han cambiado los coches y aparece tal, cómo han cambiado los móviles tal, cómo ha cambiado el aula y se ve los últimos 50 años igual. O Claro. sea, y si aprendemos o refuerza el aprendizaje en movimiento, hago esto como esta pausa, no hace falta que empieces a criticar el sistema, luego ya entramos... No, yo no lo voy a hacer porque Pero desde este lugar me tengo que... es curioso, ¿no? Claro. Lo dejamos en curioso. Claro. De que se ha demostrado que se aprende más con movimiento y tengamos a nuestros niños sentados 8 horas. Claro, sí. Perdona. Bueno, yo hablo de nosotras, ¿no? de mi cole. Entonces, para nosotras también hay muchos talleres que se hacen fuera en el exterior, ¿no? Pues el otro día hacían una propuesta de lengua que era un dictado por relevos. Entonces, bueno, pues desde ahí se trabajaba la memoria inmediata, la memoria visual, el trabajo en equipo, el movimiento, la coordinación. Entonces, en 2 espacios de la pista, que es el espacio que tenemos, que es un frontón, que es una casa y tiene ahí su frontón. Tiene que ser una casa chula, porque para que tuviera frontón. Sí, muy chula la casa. Y bueno, pues entonces hay un equipo que va por relevos. En un lado, pues tú tienes un esquema con palabras, en otro lado el otro tienes que ir, mirar la palabra, volver, copiar. En infantil también, ¿no? Ahí mezclas lo que sería como lengua y educación física, ¿no? Claro, y también, bueno, pues movimiento, y luego hay libertad de movimiento en todos nuestros talleres, o sea, tú te puedes levantar, puedes dar un paseo por el aula. Hay personas, yo soy así también, ¿no? Yo cuando estoy haciendo alguna formación, yo necesito movimiento y necesito moverme de vez en cuando, pues eso, dentro de nuestro espacio puedes hacerlo. Entonces, bueno, pues están todo el día fartán porque cada persona come cuando tiene hambre. Entonces, en nuestro cole hay niñas y niños que vienen sin desayunar y entonces pues llegan y desayunan. Luego todo eso en infantil está como más latente, ¿no? Pues hay más momentos de comida así. A medida que van creciendo, eso también va llevando un ritmo y un orden, porque si empiezan con ¿no? Se van también como gestionando mejor a qué hora como, a qué hora no como, cuándo tengo hambre, cuándo no. Es también un aprendizaje y nos vamos regulando. Total. Y lo que estabas comentando respecto a las propuestas, porque por lo que yo tengo entendido, me gustaría que explicaras esa parte, como que no es una cuestión de ahora todos sentados que vamos a hablar de los ríos, ¿no? Es algo muy tópico, pero son más como, bueno, de que o sea, como que expliques la diferencia entre la asignatura de hoy vamos a dar esto o lo que para ti es la propuesta. No sé si me he explicado muy bien. Lo que sería una clase convencional versus las propuestas que ocurren en 4K Meets. Claro, nosotros también tenemos, como lo que tú has llamado clase tradicional, eso es lo que nosotras tenemos también, ¿no? Entonces, dentro del horario del día a día hay talleres, bueno, yo lo he llamado propuestas, pero lo puedes llamar también clases. Entonces, pues están las propuestas de matemáticas, de lengua, de conocimiento del medio, de inglés, música, educación física. Eso está también. Lo único es que cada uno de estos talleres no son clases magistrales, o a lo mejor algunas sí, pero en las que, bueno, nosotras, por ejemplo, la mayoría, ahora estamos empezando a trabajar con libros, pero también trabajamos sin libros, ¿no? Entonces se va preparando, cada día se va preparando el taller en función también de lo que va necesitando el grupo. Vale. Me gustaría también preguntarte respecto a porque entiendo que muchos padres pues hacen un salto de fe o dan ese voto de confianza, decir, vale, pues me cuadra o me puede encajar este sistema y quiero que lo prueben mi hijo, mi hija y ver un poco cómo este proyecto puede hacer que cree o que saque, como tú decías antes, que me ha encantado esa analogía, esa semilla, el máximo potencial, ya sea pues eso, albaricoque, manzanero o lo que sea, ¿no? ¿Cómo creas esa confianza también con los padres? Porque, según tengo entendido, también, pues tener un proyecto de 60 alumnos también hace que estés más cerca de los padres. Me interesa también conocer esa comunidad que se crea en torno a 4K Meets. Claro. A ver,
al final es que las personas que están toda su escolarización en el cole son relaciones largas, son relaciones duraderas, porque al final estamos 9 años juntas, Yo ¿no? entiendo que habrás llorado mucho ahora cuando se han ido, ¿no? Bueno, para mí cada junio es un duelo, ¿no? Porque cada vez que se van niñas o niños, pues yo lo siento. Y nosotras tenemos una relación muy abierta, muy horizontal. Entonces, mi despacho está siempre abierto a las niñas y los niños. Hay veces que dicen, ay, es que necesitamos silencio y concentración, podemos venir aquí, se quedan ahí un rato conmigo Sí que no leyendo. es como, bueno, en mi época era como, la han llevado al despacho del director, Claro, ¿no? no. Eso me acuerdo que lo contaba una familia que me decía, pues estaba mi hijo hablando en el parque y que estaba allí con el primo y el primo le dijo, pues es que me lleva el director, me han dicho no sé qué, no sé cuántos, no, y como que le reñía y entonces el otro niño le dijo, ay, pues a mí mi directora me llama corazón y me dice que cómo estoy y me puedo quedar allí con ella a hacer cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues forma parte de lo que es la cultura de cuidados que tenemos dentro del cole. ¿Y cómo es la relación con las familias? Pues bueno, eh, es lo que yo digo, como cualquier relación larga, vamos a atravesar crisis juntos. Entonces va a haber, empezamos como toda relación, con un enamoramiento. Entonces, ¿qué pasa en los enamoramientos? Que no ves la realidad. Entonces es lo que yo digo, cuando tú vienes a Quatre Camins, tú vienes con tu Quatre Camins y aquí cada uno ha proyectado la idea del colegio ideal que tiene, lo que piensa, porque, bueno, pues es así. Entonces tú vienes y estamos en periodo de enamoramiento. ¿Eso qué es? Un periodo para conocernos, para ir viendo la realidad y una vez después de eso ver si esto es lo que yo quiero o es lo que no quiero. Y después, como cualquier otra relación de amistad, de pareja, de trabajo, habrá cosas que me van a gustar y habrá cosas que no me van a gustar. Entonces voy a tener que valorar. ¿Me compensa quedarme? ¿No me compensa quedarme? Y todo esto lo que sí que hay es que yo creo que por lo menos por mi parte, por nuestra parte, siempre hay una apertura a escuchar y siempre hay una disponibilidad a dialogar, siempre hay sí, siempre hay un espacio para que podamos hablar, para que podamos ver. Habrá momentos en los que habrá crisis y yo, claro, yo siempre lo digo, normalmente cuando las familias están en crisis, muchas veces están en crisis porque tienen aquí, ¿no? Y entonces desde aquí no hay perspectiva. Pues yo puedo tener más así y dar una perspectiva. Luego habrá gente que está de acuerdo y habrá gente que no está de acuerdo. Pero sí que es verdad que se van creando pues, relaciones de confianza, de familiaridad, las reuniones que tienen con las tutoras también. Y bueno, pues sí, también es que el cole es un cole pequeñito, al final es un hogar, ¿no? Todas las relaciones son muy familiares, nos conocemos todas las personas. Bueno, y así de mitos o de comentarios que te han podido llegar, ¿alguno así también que podamos quitar el mito o que piensen, porque igual se piensan que ahí están todo el día en el patio o no sé, alguna cosa más que podamos matizar que se te ocurra decir, el otro día me contaron que sin Quatre Camins hacían lo demás allá, ¿se te ocurre algo más? Claro, es lo que te decía antes, que a mí no me lo dicen. Claro, Ya. es como, ¿no? Como cuando hablan de una, siempre hablan fuera, pero no menos. Así mitos que no es como. Sí, hay una parte que te dicen, bueno, ¿cómo van a aprender a leer y a escribir, ¿no? Y entonces es como, bueno, sí que hay una parte que en infantil nosotras lo que trabajamos es todo lo prelector, ¿no? Como qué necesitas tú como persona para estar preparada para luego poder adquirir lo que es la lectoescritura. Entonces, antes de que sea como que aparezca la lectoescritura, hay un montón de cosas que están sucediendo antes, incluso en la época del gateo, ¿no? Porque es la época en la que tú vas desarrollando la visión y o sea, la visión, que no la vista, ¿no? Entonces, bueno, el 70% de la información se recibe desde ahí, es la vía principal de entrada de información, de aprendizaje. Luego eso pues ya se procesa, ¿no? Lo procesamos a nivel cerebral y luego hay vías de salida. Pues nosotros estamos trabajando todo esto. Entonces, que a veces dicen, bueno, pues es que subir a un árbol, bueno, pues tú estás ahí trabajando parte de psicomotricidad.
estás calculando distancias, estás ganando autonomía, estás ganando confianza. Bueno, hay un montón de cosas que se trabajan antes y no porque no estemos desde los 3 años haciendo la A, la E o eso, no se aprende a leer y a escribir, ¿no? Nada, que al final es otro trayecto para llegar al mismo sitio. Claro, es como ir preparando el vehículo para el que luego tú vas a hacer un recorrido, porque al final a mí lo que me interesa no es solo que aprendas a leer o escribir, porque ese vehículo que eres tú, que es el vehículo del aprendizaje, es el que vas a llevar toda tu vida. Entonces puedes aprender a leer con 3, 4, 5 años, pero si ese vehículo no está bien preparado, ¿qué más me da que estés leyendo si no entiendes lo que lees con 4 años? Entonces a mí me interesa más formar a la persona y que tenga todas las, ¿no? Como que su sistema esté lo más eficiente posible. Que yo lo escucho y pues como padre digo, tiene sentido, pero muchas veces yo creo que nos entra como la urgencia que como padres queremos que nuestros hijos no se queden atrás porque si mi hijo ya hace la tabla del 3, estoy generando de que el tuyo también ya tiene que estar ahí y creo que debemos como desvincularnos de que cada persona tiene su proceso y no verlo como una cadena de montaje porque creo que, Claro, y yo de lo que he podido informarme o de lo que he aprendido estos años, al final, el sistema educativo no está hecho para educar personas, está hecho para crear trabajadores. Nació como ello, no quiere decir que claro, ahora esté. Entonces, creo que está muy bien desligar las edades con habilidades, ¿no? Porque, no, a los 5, tú lo sabrás mejor que yo, porque seguro que voy a decir una barbaridad, ¿no? A los 5 tienes que saber escribir tu nombre, a los 6 sumar, a los 7, no, ¿por qué? claro. Además de eso, también me gustaría, si tienes algún dato, lo típico que dicen, en los países nórdicos tienen la mejor educación y aprenden a leer mucho más tarde que nosotros. ¿Qué tan cierto hay en eso? Claro. A ver, sí que nosotras trabajamos como con ciertos márgenes de edad que nos dan información de, ¿cómo sería? Como si hay algo donde tenemos que poner especial atención, ¿no? Porque es cierto que hay personas que necesitan de una ayuda externa más allá del colegio para poder adquirir ciertos aprendizajes porque tienen ciertas dificultades. Entonces ahí sí que nosotros manejamos como un margen de seguridad, como si dijéramos. Entonces sí que nosotras respetamos el ritmo de cada niña y de cada niño y al mismo tiempo si hay algún momento en el que tenemos dudas de si puede ser que esté pasando algo que a nosotras se nos escapa porque no somos especialistas en acompañar dificultades del aprendizaje, ¿no? Somos especialistas en ofrecer espacios y entornos educativos y en general para niñas, niños normotípicos. Si luego hay algo que ya sale un poco de lo que sería la norma, que no es la normalidad, sino entendiendo como la media, ahí ya necesitamos un apoyo de especialistas que nos diga, bueno, pues esta persona va a trabajar mejor de esta forma, de esta otra forma, ¿no? Nosotros trabajamos con unos fisios que trabajan desde el movimiento y de todo lo que tiene que estar adquirido en el cuerpo, de cómo tiene que estar el cuerpo de preparado para poder empezar a leer y a escribir. Y a lo mejor nos han dicho, bueno, pues es que este niño antes de ponerle en algo de concentración tiene que hacer 2 veces la croqueta por el suelo, tiene que no sé qué. O no, para poder trabajar el sistema vestibular tiene que dar unas vueltas en las sillas, como que todo eso sí que nos apoyamos en especialistas, es decir, respetamos, entendemos que cada persona, cada niña, niño tiene su propio ritmo, manejando como si dijéramos unos márgenes de seguridad. Eso sí, también. Y luego, pues sí que es cierto que ahora cada vez más se está contemplando ya no solo los sistemas nórdicos, sino ahora en todo lo que es la lectoescritura basada en la evidencia científica, que todo lo que es las grafías, que parece que solo se empieza a leer y a escribir cuando empiezas a hacer grafías, pero todo el prelector es mucho antes, ¿no? Pues eso empieza a partir de primaria, no en infantil, ¿no? Incluso hay movimientos y hay, bueno, pues sí, pedagogías o sea, que ven que está contraindicado, incluso que niños menores de lo que es, o sea, 3, 4, 5 años, estén con lápices normales, ¿no? Porque no pueden hacer todavía bien la pinza
y entonces puede ser que tengan como malos hábitos que luego van a ir arrastrando, porque como no están preparados a nivel de psicomotricidad fina, van a hacer compensaciones. Es lo típico, ¿eh? No por antes es mejor. Claro, entonces bueno, pues ahí también vamos viendo, y al mismo tiempo habrá niñas y niños que también van a pedir ciertos inputs y aprendizajes antes de lo que nosotras queremos, ¿no? Y entonces ahí tenemos que estar haciendo como un poquito viendo, pues al final es lo que yo digo, nosotras tenemos un método, pero el método no puede estar por encima de las personas, ¿no? Y si echas la vista atrás, porque 10 años no quiero ni imaginar, pues todas las cosas que has tenido que vivir respecto, porque como has dicho, no solo el proyecto, sino además manejar las personas, que es como has Sí. arrancado, que también es material sensible Sí. y es un reto y maravilloso a la vez. ¿Qué aprendizajes o con qué sabor de boca te quedas después de estos 10 años como directora y creadora y madre de Cuatro Claro. Caminos? Pues a ver, yo me quedo con muy buen sabor de boca y no sé, también lo hablaba hoy a la hora de comer con mi hijo, ¿no? Que hablábamos un poco bueno, un poco no, hablábamos de nóminas, ¿no? De qué cobro yo y qué cobraba él trabajando como camarero y cosas así, ¿no? Y también yo le decía que yo hay cosas que cobro que no se pueden cuantificar. Entonces yo hay como sueldos que cobro que no tienen que ver con el dinero. Tiene que ver con que para mí eso es un lugar en el que yo crezco cada día, en el que yo aprendo. Y eso es algo por lo que yo también empecé con este proyecto, ¿no? Y también tiene que ver con las personas. Hablábamos, tú también tienes que saber si eres limonero o naranjo. Y al final todo esto pasa, el afuera te va a decir también, pero cada persona tenemos que saber lo que somos, porque entonces vamos a estar en lugares más coherentes o en lugares más incoherentes. Y yo, por mi forma de ser, voy a buscar siempre un lugar en el que aprenda, crezca, evolucione, madure y, y vaya así, ¿no? Entonces, para mí todo eso me lo aporta Quatre Camins. Entonces, ese es como el sabor de boca, ¿no? El reto. Es un reto constante porque está en constante cambio, en constante movimiento. Como tú has dicho, es un ente ya que tiene Claro, vida propia. es un ser vivo, ¿no? Y entonces, bueno, pues como ser vivo tiene muchas cosas y para mí, pues el balance es muy positivo, habiendo momentos muy complicados y momentos eh, muy dulces, momentos muy ligeros y momentos muy densos, ¿no? Entonces todo convive y al mismo tiempo yo también por mi forma de ser, lo que te decía, que me puedo manejar muy bien en muchos registros, me parece interesante tener todos esos momentos y todos me aportan, ¿no? Ver. Me gustaría preguntarte, ya que hemos hecho ese repaso de los 10 años hacia atrás, que hablemos de los 10 años hacia adelante, ¿no? De cómo ves esa evolución de tu hijo por la adolescencia. Pero antes de ello, Sí. si tuvieras que volver a empezar, ¿hay algo que hubieras hecho diferente? Ah, claro, es que esa pregunta siempre es complicada. po- Porque claro, yo es lo que siempre digo, ¿no? Cada uno hacemos en el momento en el que estamos lo mejor que podemos con la información que tenemos, con las herramientas que tenemos, con los recursos y con el momento. Entonces, Teniendo en cuenta todo teniendo en eso, cuenta todo eso, algo que hubiera hecho diferente, no, no, porque si no, me hubiera perdido la oportunidad de aprender de lo que me he dado cuenta que quería cambiar, ¿no? esa es una respuesta muy buena. Hablemos de los retos de futuro. Mm. ¿Cómo ves la adolescencia a tu niño? ¿Cómo veo la adolescencia de mi niño? Pues, bueno, yo considero que estamos en un buen momento. eh, Al mismo tiempo estamos en un momento un pelín más complicado, ¿no? Porque venimos de un periodo bueno, la vida son cambios, son etapas. Veníamos de un momento de más expansión de alumnado y ahora estamos en un momento de más contracción, ¿no? Para el próximo curso pues hay menos alumnos, que también es algo que está pasando en general en las privadas por el momento en el que estamos, ¿no?
Y al mismo tiempo creo que es una oportunidad, porque volvemos a ser más pequeños. Y desde ese lugar de más pequeños hay cosas que se van a poder afianzar, que se van a poder observar mejor, que se van a poder cuidar mejor y que vamos a, desde lo pequeño, ir afianzando para luego crecer, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que como proyecto estamos en un proyecto en un momento con suficiente experiencia y suficiente background como para tener nuestra esencia y al mismo tiempo con capacidad de evolucionar y ver. Y como que yo creo que hemos encontrado nuestro equilibrio a nivel académico, de qué forma las niñas y los niños salen cada vez como con más recursos y herramientas para luego ir al instituto y que el cambio sea más fácil. A nivel emocional hemos visto también, ¿no? Como si dijéramos, tenemos toda nuestra primera promoción de niñas y niños que no estamos castigando, que no estamos recompensando y no sé, y ver en las personas que se han convertido con esa autorresponsabilidad, con esa capacidad crítica, con esa capacidad de cuestionar a la autoridad. Entonces, yo, por ejemplo, en el cole soy la autoridad y siempre lo tengo presente porque tengo que también permitir que se me cuestione, porque es lo que te digo, se aprende desde la experiencia y creo que es importante cuestionar a la autoridad en ciertos momentos, ¿no? Porque el hecho de que alguien tenga autoridad no quiere decir que sepa lo que es mejor o no. A veces sí, a veces no. No digo que sean, no sé, porque yo veo las niñas y los niños pueden vivir tienen normas, respetan límites y al mismo tiempo lo que digo es que te cuestiones y que tengas capacidad crítica y que puedas tener propuestas de mejora. Nosotros hemos tenido manifestaciones en el cole, ¿no? Entonces se manifiestan. Y como decían, ¿no? Si no molestamos no es una manifestación, hay que molestar. Entonces, bueno, y también pueden, en las asambleas pueden decidir ciertas cosas, pueden decidir normas, pueden decidir, ¿no? Entonces, al final es como, claro, esto es una etapa de prácticas para poder ir a la vida adulta. Y la práctica tiene que ser real, ¿no? No sé. Quiero tener personas que se cuestionen, pero no dejar que me cuestionen a mí. Ya, qué incongruencia. Claro, es como... Qué interesante. Al final, me ha encantado tener este espacio para hacer este repaso y sobre todo, yo no sé si eres consciente de a cuánta gente en verdad, mira, en mi perfil de Instagram tengo entrevisto a soñadores inconformistas y justo eres tú, ¿no? Porque soñaste que podía haber un proyecto educativo en tu tierra y no te conformaste con lo que ya había, ¿no? Entonces, qué bonito que hayas podido impactar a tanta gente ya y sobre todo también el día de mañana, porque lo chulo de esto, Sí. yo tengo la suerte también de trabajar en mi propósito. Por desgracia, menos de un 5% de la población, su trabajo profesional está alineado con un propósito más allá del dinero del que hablabas antes, ¿no? Claro. Y es verdad que para mí es muy satisfactorio acompañar a familias o empresas a que tengan un futuro más próspero en la parte financiera, pero lo tuyo es otro nivel. Yo estoy en regional y tú estás en Champions, porque al final tú estás creando la tierra, ¿no? Estás fertilizando de seres humanos que serán la siguiente generación y eso es trascender a nuestra esencia y creo que, no sé si cuando me siento aquí se enchufan las luces, no sé, me pongo un poco hierbas, ¿no? Me pongo un poco trascendental, porque es verdad, de decir, a veces estamos en nuestro día a día apagando fuegos o como tú dices, ¿no? Nuestro cuerpo está aquí, pero nuestra mente no. Y creo que hacer este balance de 10 años a cuánta gente ha pasado por ahí y los que están por venir, y no solamente ahora, sino gracias a todas esas herramientas que tú hace 18 años cuando empezaste con esta búsqueda, que pudiste impactar en tus hijos, que ahora puedas estar impactando en tanta y en tanta gente y que el día de mañana, pues uno que pasó en Cuatro Camins hace 30 años te vea por la calle y te diga, Delfina, yo pasé por Cuatro Camins y gracias a eso, tal. Y bueno, pues es un motivo de orgullo
tenerte aquí y sobre todo también pues, desear que más gente conozca esto, porque creo que uno de los retos es que la gente sepa que hay más vida más allá de el A, B y C, ¿no? Que también hay G, H y Z, ¿no? Bueno, yo solamente para terminar agradecértelo y sobre todo también por eso como ciudadano de así de la terreta, pues que animarte de que continúes en la batalla y sobre todo también si has llegado hasta aquí, pues que vayas a hacer la jornada de puertas abiertas, ¿no? Sí. Porque mucha gente Sí. no lo conoce y la mejor forma para entender es eso, que lo visiten. Claro. Ahora no estamos haciendo jornada de puertas abiertas porque también nos hemos dado cuenta que es como, bueno, pues muy general y lo que estamos haciendo es visitas personalizadas. Entonces, a nosotros nos encanta recibir visitas, a nuestras niñas y niños también, cuando viene alguien, ¿no? Incluso a veces alguna hace de guía por allí. Entonces, cualquier persona que esté interesada, que quiera conocer el proyecto, que le apetezca venir a visitarnos, pues se pone en contacto con nosotras. Vale, tenéis web, ¿no? Tenemos web, 4kbeans.com. Abajo en descripción lo pondremos para que puedan contactar y ampliar también la información. Vale. Pues por mi parte nada más, Delfina, por los siguientes 10 años. Gracias y gracias por este espacio, por darme la oportunidad, por darme voz y bueno, y también, bueno, pues por el reconocimiento y por la mirada, ¿no? Que lo agradezco. Gracias. Gracias, Delfina, un placer. Y a ti, que has estado hasta el final, gracias. Comparte este episodio con gente que piensas que le puede interesar conocer más sobre educación. Nos vemos en el siguiente capítulo de M de Mindset. No te olvides de darle like y compartir este vídeo. ¡Chao!